Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gracias a Dios que nos ha traído a este lugar. Un lugar rico, ¿verdad? Donde podemos estar, a pesar de que hace mucho calor, podemos estar bien aquí. Vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y porque tienes cuidado, Señor, de nuestras vidas. Nos amas y es, Padre, algo hermoso el sentir tu abrazo y tu cuidado. Te ruego que en esta mañana toques, Señor, nuestra alma, nuestro corazón y hables, nos digas lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias por habernos traído. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy es sacia mi sed. Dios nos ha hecho con esa necesidad en nuestra alma. Sí, tenemos un deseo siempre de llenarnos. Y todos los que estamos aquí tenemos vacíos en el alma, ¿verdad? Que necesitamos llenar, que todo el tiempo andamos buscando llenarlos. Y para esto vamos a ver en Juan 4:7, cuando Jesús se encuentra con una mujer que es la mujer samaritana. Juan 4:7, del 7 en adelante al 14. Ahí nos habla que Jesús iba caminando y dice que le era necesario pasar por Samaria. Samaria es donde esa mujer se encontraba. Y Jesús la aborda, tiene un encuentro con ella, empiezan a platicar y vemos aquí que eran enemigos esos dos pueblos, ¿verdad? Judíos con samaritanos. Y Jesús llega y le pide agua. Y la mujer le dice que cómo él se atreve, por así decirlo, ¿verdad?, a pedirle, si no hay comunión entre ellos. Y le dice Jesús, dame de beber. ¿Creen ustedes que Jesús tenía sed? No, ¿verdad? Él no tenía sed. Nosotros somos los que tenemos sed. Y una sed que necesita ser saciada con Él. ¿Sí? Porque todo lo que nos ofrece este mundo para llenar esos vacíos, seguramente nos sentimos bien en un momento, pero no es algo permanente, no es algo que verdaderamente va a satisfacer esa necesidad, esos vacíos. Es un agua, por decirlo así, cuando tenemos mucha sed, mayormente en estos tiempos, que andamos en la calle haciendo nuestras cosas y tenemos mucha sed y vamos a un lugar y compramos, pero si decidimos comprar un refresco porque está más rico, ¿verdad? El refresco no nos quita la sed, hasta nos da más sed, ¿verdad? Y así somos, así es el querer llenar los vacíos, que nos llenamos de algo que aparentemente viene a ser el pecado, ¿verdad? Que aparentemente llena, pero no nos va a satisfacer por completo. Y fíjate, y le dice la samaritana, ¿cómo siendo tú judío me pides que te dé de beber? Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí. ¿Sí? Y nosotros somos esa samaritana. Nosotros venimos a tomar ese lugar de esa mujer. Y hoy estamos aquí porque necesitamos de Él. Hoy hemos venido aquí porque necesitamos que Él nos hable. Yo no sé cuáles son esos vacíos, esa sed y de dónde tú hoy te estás llenando. Pero hoy aquí el Señor te dice que Él es esa agua viva. Amén. Él es esa agua viva, de Él fluye, es ese manantial en donde cuando vamos a Él, nosotros podemos ser saciados de todo vacío terrenal que nos pueda aquejar.
porque podemos caer en diversas situaciones. El que cae en la droga, ¿por qué cae? Porque hay un vacío, está buscando llenar ese vacío, ¿verdad? El que cae en el juego, ¿verdad? Es una adicción también el juego, es algo que aparentemente la persona llega a un momento en que siente que lo necesita y dice, es que ya no puedo estar sin hacer esto, o piensa que va a recuperar aquello que perdió y constantemente es como algo que nos lleva a querer más. El que cae en la pornografía, ¿verdad? Al rato ya no se conforma con ver algo que vio la semana pasada, sino quiere algo más fuerte. Y así es, o sea, nos lleva a querer más y a estarnos llenando de algo que finalmente nos damos cuenta que no es lo que Dios quiere que nosotros estemos teniendo, ¿verdad? No es el contenido que el Señor espera en nosotros. Y fíjate, Él también le dice que el reino de Dios, cuando Juan el Bautista anunciaba la venida de Jesús, ¿qué decía? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se acerca. Pero aquí ya tenemos a Jesús. El reino de Dios está con nosotros, ¿sí? O sea, todo lo que Dios ha provisto ya lo tenemos a nuestro alcance. Y leía por ahí que muchas veces nosotros no alcanzamos a desarrollarnos en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en todo aquello en lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque perdemos el tiempo queriendo llenar los vacíos y verdaderamente no prestamos atención a lo que Dios nos entrega. Hace días platicábamos con una persona que nos decía de alguien que en las ventas es muy bueno y nos decía, esta persona es muy cuidadosa con ella misma. ¿Por qué? Porque no quiere contaminarse con lo demás. Es una persona que se prepara mucho, está en el top 5 a nivel nacional en ventas. Es una persona que ha desarrollado ese talento que Dios le dio, ¿sí? Y precisamente por eso tiene que guardar sus oídos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestros oídos rápido entra un desánimo, entran cosas que nos contaminan y al rato ya no funcionamos como tal. Y es bien importante, ¿verdad? Personas que tienen que tener mucho cuidado con eso. Dicen que no desarrollamos ni el 95% cuando nos vamos de este mundo, que la mayoría de nosotros no alcanza a identificar sus talentos. Hay mucha gente que es muy buena para hacer, por decirlo así, comida, ¿verdad? Que tiene un sazón riquísimo. A mí me pasa que los días que hay barbacoa de Ale, aunque yo haya desayunado, yo vuelvo a comer. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta mucho. Tiene un sazón riquísimo, Ale. Así que ahí, ¿verdad? Podemos ver algunas veces que vas a algún lugar y hay muchísima gente. Hay algo especial ahí. Esa persona logró desarrollar ese talento. Y así en muchas áreas, ¿verdad? Hay gente que tiene mucha amabilidad para tratar a las personas. Hay personas que son meseros en un restaurante y yo me acuerdo que mi papá decía, es que me desarmó. O sea, se ganó la propina de una manera que logra que si tú no tenías planeado dejarle una buena propina, la amabilidad, la forma en cómo te trata, hace que tú lo hagas, ¿verdad? Le des una buena propina. Y así sucede en muchas otras cosas. Hay personas que son muy hábiles, aún arreglándote los zapatos, algo que podemos decir tan sencillo, pero lo hace de una manera que te los deja wow, ¿verdad? Como te los repara. Y vamos a ese lugar. Y Dios ha preparado todo para que nosotros podamos desarrollar los talentos. Pero muchas veces nos quedamos atorados, estancados en
en querer llenar esos vacíos, pero equivocadamente. Y fíjate, vamos a ver el Salmo 63:1. Salmo 63:1 dice: Dios, tú eres mi Dios. Aquí te busco, dice, porque mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo anhela, te anhela en esta tierra árida. Es David. David aquí le está expresando, ¿verdad?, cómo se encuentra su alma. Los vacíos están en nuestra alma, los que queremos llenar. Y así le decía David, un poeta, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela. Es como si estuviera en un desierto. Y a veces así nos sentimos, buscando llenar esos vacíos. ¿Y qué viene a nosotros? Muchas veces nos refugiamos en lo material, muchas veces en el chisme, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, ay, esto me hacía falta. Cuando ya se entera de los últimos chismes, cuando está al tanto, porque es como tener comezón de oír, de enterarse qué está pasando con todo lo que está a su alrededor. Y aún el tener dinero, podemos trabajar y tener mucho, pero no lo es todo. Tenemos el ejemplo de Steve Jobs, ¿verdad? Que él murió de un problema de cáncer, y a pesar de que tenía tanto dinero, pues no le sirvió de nada, no lo pudo resolver, finalmente se murió. O sea, no lo es todo, y nos esforzamos, ¿verdad? En la vida nos esforzamos por tener lo que necesitamos, pero no lo es todo. Cuando realmente estamos recibiendo del Señor esa agua viva, esa agua que sacia nuestra sed, es cuando nos sentimos plenos, nos sentimos completos, nos sentimos que encajamos, porque no está tampoco en que podamos, las mujeres principalmente, ¿verdad?, tener un closet lleno de ropa. A veces pensamos, o quieres tener todo lo que está en tendencia. Eso no lo es todo. O nos hace sentir bien tal vez un momento, pero finalmente al rato dices, no tengo nada que ponerme, porque ya no te satisface todo lo que tienes ahí, ¿sí? Así que esos vacíos, esa sed que hay en nuestra alma, así como le decía David, que su alma anhelaba, tenía esa sed, se encontraba como en un desierto. Y tal vez tú en esta mañana así vienes. Tal vez esa es nuestra condición, que estamos como en un desierto. Tal vez vienes batallando con ciertas cosas que no encuentras la salida. Y también el viernes, ¿verdad?, teníamos, porque él dice que también es como que si nos faltara el oxígeno. Así es como nos encontramos y así es como Dios nos ve. O sea, necesitados fuertemente de Él. ¿Y qué pasa con una persona que necesita oxígeno? Pues casi se está muriendo, ¿verdad? Lo vimos en la pandemia, nos demostró que necesitamos estar bien oxigenados. El viernes tuvimos una enseñanza acerca de eso, de cómo hacer el RCP, y yo me lo imaginaba que eso era algo bien fácil, bien sencillito, como en las películas, que nada más con la maniobra, ¿verdad?, de cuando la persona ya tiene un problema cardiovascular, que no está alcanzando oxígeno, y entonces se hace la maniobra. Pero no, nos decían que puede tardar hasta 1 hora en esa condición, y tenemos que saber hacerlo, y que haya alguien más que apoye. O sea, no lo puede hacer nada más una persona, se cansaría mucho. Y así, esa es la condición, ¿verdad?, igualito, en la que nos encontramos, como estamos como buscando siempre cómo llenarnos constantemente. Eso es lo que pasa en nuestra alma. Y muchas veces
Hay cosas que no se las contamos a los demás, pero en nuestro interior todos sabemos cuáles son nuestros vacíos, con qué estamos batallando. Y fíjate, en cierta ocasión los discípulos tuvieron hambre, iban con Jesús y tuvieron hambre y pasaron por un lugar donde había cosecha, había alimento, ¿verdad? Y ellos empezaron a comer y les dijeron los fariseos, porque aparte era día de reposo, era sábado, y le dijeron, ¿cómo tus discípulos hacen eso? Si eso no está permitido. En sábado no se debe de hacer ninguna labor. Y Jesús, ¿qué les contesta? Ellos tenían a David como un gran líder. Les dice, David, lo hacen porque tienen hambre primeramente, pero también David en una ocasión con las personas que él andaba, dice que tomaron los panes y los comieron porque tenía hambre. Entonces, o sea, muchas veces la ley la vemos como algo malo para nosotros, como algo negativo, pero realmente la ley nos fue dada para enseñarnos, para guiarnos, para mostrarnos cuál es el camino, hacia dónde debemos de ir. Y Jesús así lo dijo, porque los 10 mandamientos, ¿por quién fueron dados? Por Dios, ¿sí? Se los dio a Moisés. Ahora sí que le entregó en una roca, su mano, dice, lo escribió. Y esos son también en otra ocasión, le presentan al Señor a una mujer adúltera. Se la llevan, ahí estaba Jesús, y le dicen, mira, la encontramos en el acto mismo, ¿verdad? Y a ver, tú dinos qué tienes que hacer. Y ahí es otro momento en el que el Señor escribe tanto las tablas, ¿verdad?, que fueron dadas, que es la ley, y ahí en ese momento Él estaba escribiendo, ¿verdad? ¿En dónde? En la tierra, en el polvo. Y nosotros somos ese polvo, de ahí venimos, ¿verdad? Él nos hizo, nos creó de ahí. Y le dicen al Señor que resuelva esa situación con la mujer. Y todos sabemos. No se esperaban esa respuesta. Les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces ellos se fueron, tiraron las piedras, pero se fueron, se alejaron. No era lo que esperaban. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros, ¿verdad? Que nuestra vida sea una vida sí guiada por Él. O sea, la palabra, la enseñanza nos fue entregada. Y Él finalmente, ¿qué le dijo a la mujer a lo último? Le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ella le dice, no hay ninguno. Y el Señor le dijo, ni yo te acuso, ve y no peques más. ¿Sí? Esa es la enseñanza para nosotros. El que si estamos haciendo cosas que sabemos que no es lo que nos llena, eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Ve y deja de hacerlas. ¿Sí? Podemos decir, me es difícil, siento que ya es una adicción, siento que me gana, pero lo tenemos a Él. Y muchas cosas las tenemos que reemplazar por otras, ¿verdad? Porque nuestra mente es rápida para estar viendo qué vamos a hacer, para hacer cosas. Cuando reemplazamos cosas por otras, estamos haciendo esos cambios. Y esos cambios vienen de Él. Muchos de los que estamos aquí llegamos en una ocasión necesitados, en la familia, ya muchos con enfermedades terminales, con deudas, con situaciones muy difíciles que sabíamos que ya no las podíamos resolver. Sin embargo, al venir a Jesús, encontramos en Él esa agua que sació nuestra sed, esa agua que nos hace permanecer en Él.
A lo mejor tú esta mañana, desde que te levantaste, no tenías ganas de venir, pero finalmente dijiste, no, dejo todo, porque es más importante ir y oír lo que Dios tiene para mí. Recibir, adorarle. Necesito esto que Dios ha preparado para mi vida. Porque el afán del trabajo, ¿verdad?, nos desgasta. En este tiempo, mucho estrés. Estamos, que el negocio no anda bien, ¿qué voy a hacer? Que la renta, ya me están pidiendo el local, ya no puedo sostener la casa, y hay muchas preocupaciones en nosotros. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es ir al Señor. Y a veces hacemos todo lo contrario, queremos arreglar todas las cosas al revés, y finalmente, cuando ya no sabemos qué hacer, venimos al Señor. Pero Él está aquí y Él desea llenar tu vida. Él te va a dar esa salida, Él te va a guiar. Vamos a ver Lucas 15:31. Lucas 15:31, aquí nos habla del hijo pródigo. Dice que este hijo pidió la herencia a su padre, ¿verdad? Se la pidió en vida y se fue lejos, se lo gastó, lo malgastó, y después, ¿qué hace? ¿Qué hace el hijo? Regresa nuevamente a la casa. O sea, dice, volvió en sí. Este hijo se portó mal, por así decirlo, ¿verdad? Se echó todo su dinero, lo perdió y dijo, pues en la casa de mi papá los trabajadores están mejor que yo, ahorita no tengo ni para comer, estoy muy mal, mejor me voy a regresar y es probable que me perdone y me vuelva a integrar, ¿verdad? Por lo menos voy a comer bien, pensó. Regresa y dice que cuando venía en camino, el papá, cuando lo vio de lejos, corrió a él. El papá corrió y se fue encima de él, lo abrazó. Ese hijo pródigo somos nosotros y el papá es Dios. Ese padre que cuando nos ve entrar, así, hace rato decía Chava, el Señor se agrada cuando ya estamos aquí, y es así, es verdad. O sea, Él se vuelca sobre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijo, estaba perdido y ahora es recuperado. Nosotros fuimos recuperados a su amor, a su bondad, y Él nos conoce, Él conoce nuestra condición. Dice la palabra que somos polvo. A veces nos podemos sentir mucho, ¿verdad? Pero somos polvo, esa es la realidad. Somos polvo, de ahí nos hizo el Señor. Y Él ve esa condición de nosotros, entonces dice, no, pues los tengo que ayudar. Y así es su corazón, siempre de misericordia, siempre de amor, siempre de estar ayudándonos. Y cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que nosotros hacemos lo contrario, Él no nos ve con ojos de, pues por eso estás como estás. No, nada de eso. Él se vuelca, así como aquel hijo cuando iba llegando. ¿Y qué le dijo? Pónganle una nueva ropa, pónganle anillo, pónganle calzado y maten al becerro más gordo, porque va a haber una fiesta. Va a haber una fiesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es recuperado. Ese hijo que estaba perdido, hoy es recuperado. Y así, eso es lo que te dice el Señor, que en Él recuperamos todo lo que necesitamos. Pero, ¿qué pasa con el hermano mayor? Aquí vemos al hermano mayor enojado. Se enojó, el hermano mayor estaba muy enojado. ¿Y qué le dijo? Ah, mira, le hiciste fiesta. Ahora sí que lo premiaste, ¿verdad? Y yo que he estado aquí todo el tiempo, a mí ni siquiera un becerro me has matado, nunca he tenido fiesta.
¿Y qué le contesta el papá? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo te pertenece. Es lo que te dice el Señor hoy. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, es tuyo. Es mío también. Eso nos ha dado todo. Las habilidades que hay en nosotros son las que tienen que verse, ¿verdad? Las que tenemos que trabajar, las que tenemos que mover para que podamos ver ese resultado. Porque no quiere que andemos tomando de cualquier agua el Señor. El Señor quiere que tomemos esa agua que es de Él, esa agua viva. A veces andamos tomando agua como del mar, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar? Pues nos va a enfermar. Y así andamos, en una condición de que nos sentimos mal. A veces decimos, me siento mal y no sé ni por qué. Seguramente nos estamos llenando, pero del agua no correcta, ¿verdad? Estamos tomando agua que no procede del Señor. Y fíjate, por último vamos a estar viendo Jeremías 2:13. Está bien fuerte este pasaje, pero es la verdad. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así somos, ¿verdad? Cuando dejamos a Dios a un lado, somos esas vasijas que estamos rotas. Cuando Dios, que todo lo que llegue a nosotros se va. Todo de lo que nos estemos llenando, finalmente, por un momento nos va a dar como saciedad, nos vamos a sentir bien, pero eso no va a ser duradero. Eso no es permanente en nuestra vida. Por esto, porque hemos dejado al Señor. Lo hemos hecho a un lado y ahora en nosotros hay esas hendiduras, ¿verdad? Que no nos permiten estar bien, estar fuertes, estar firmes. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que te hemos fallado, nos hemos equivocado, nos hemos llenado, Señor, pero no de ti. Hay vacíos en nosotros, hay tantos vacíos con los que intentamos llenarnos, pero jamás estaremos saciados. Tú nos muestras, Señor, así como le dijiste a esta mujer, a la samaritana, que ella tenía necesidades y tú la confrontaste. Y tú le dijiste, ella batallaba, Señor, con el área sexual en su vida. Le dijiste que trajera a su marido y ella ahí fue descubierta. Y hay muchas cosas, Señor, en nosotros que son evidenciadas. Ayúdanos, guíanos, Señor, para que esos vacíos en nuestra vida puedan ser llenados, pero solamente por ti. Ese vacío, Señor, que hay, necesita, Padre, que tú lo llenes. Hoy declaramos, hoy te pedimos que nos estés guiando, que sea tu palabra, que seas tú, Señor, que te estemos buscando, Señor, en oración, que el venir a tu casa abre nuestro entendimiento. Tú quitas, Padre, lo que estorba. Nuestros sentidos son abiertos y que podamos entender esa gran bendición que tú nos has entregado, porque nos has dicho que todo, Señor, lo tuyo es nuestro.
y tú no nos culpas, porque así como llegó aquel hijo que se fue y desperdició todo lo que tú le habías dado, al regresar tú corriste, Señor, a recibirlo. Tú corriste a mostrarle ese amor que inunda, Señor, nuestros corazones y que nos lleva a un arrepentimiento. Tal vez ni siquiera él había pedido perdón, pero fue mayor tu amor, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, porque somos polvo. Y tú, Padre, guíanos para que esos talentos que has puesto en nosotros, que nos pertenecen, porque todo lo tuyo es nuestro. Ninguno, Señor, de tus hijos debe de estar en necesidad, porque todo nos lo has entregado. Ayúdanos a entender y desarrollar todo ese potencial que ya has puesto en nosotros. Y nos hemos distraído, hemos perdido, Señor, parte de todo lo que tú nos has dado por intentar, Señor, buscar en lugares equivocados. Pero tú eres esa fuente de agua viva. Queremos esa agua, Señor, esa agua que nos sana, que nos limpia, que nos nutre, que nos hace estar bien, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana yo declaro, Señor, que tus hijos son libres, que los que han venido enfermos, Señor, son sanos, Padre, por tu palabra, por tu verdad que opera en ellos. Que esas adicciones con las que se ha estado batallando, Señor, tú das la capacidad de salir de ellas. Tú das la capacidad, Padre, porque no hay excusas, es una dependencia de ti, es llenarnos de ti lo que nos hace libres, lo que nos desconecta de lo que no es tuyo. Gracias, Señor, porque a veces nos justificamos, a veces buscamos de otra forma lo que solo en ti hay. Llena, Señor, a tu pueblo, llena a tus hijos, Señor, que esa llenura, Padre, esté impactando, Señor, que tu luz llene, Señor, nuestros corazones, nuestra alma, Señor, así como decía David, que en tierra árida se encontraba, que había una necesidad, una sed profunda de ti. Eso es lo que necesitamos, Señor, que tú vengas y nos sacies, que tú vengas y nos llenes, porque siendo así, Señor, estaremos listos para todo, Señor, que esos talentos salgan, Señor, que esos talentos se muestren, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.